Buen día. Hacía tiempo que no estábamos juntos. La verdad, las cosas es que con esto de la pandemia, también uno entra en un receso. Es una cuestión natural, normal. Hacía tiempo que no iba a producir estas grabaciones, pero ya entraremos en ejercicio. Sobre todo para los estudiantes, esta asignatura en enseñanza media, de alguna manera va ingresado en la parte de, digamos, de la PTU, como se llama hoy en día. No con mucha fuerza, pero sí eh, influye. Ahora, esta, este nuevo tema que vamos a ver aquí de la parte de la estadística descriptiva es la base. Porque no es una cosa de decir, hagamos esto otro, un poquitito aquí, un poquitito allá. No, 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 no. Si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Que tampoco va a ser una profundidad. No, pero sí, hagámoslo bien. Mire, primero hay que hacerse una base sobre esto. ¿Eh? Vamos por parte. Aquí tengo mi caballerito que me va a ayudar a indicarle el asunto. El temario. ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? ¿Eh? Mire, conceptos básicos que son importante tener esa situación. Clasificación de variables. ¿A qué le vamos a llamar variables? ¿Cómo se clasifican? Para que después, cuando a futuro nos encontremos con estas situaciones, la verdad de las cosas es que vamos a dar una opinión, hagámosla como corresponde. De manera tal de que no pasemos vergüenza. Porque muchos nos van a escuchar. Y como son medios desconocidos, estamos en un grupo, y entonces nos van a decir para que la persona no se sienta mal. Pero después hacen comentarios. ¿Eh? Porque somos así nosotros. Después hacemos los comentarios y decimos, ¿te fijaste lo que dijo? No tiene idea de lo que está hablando. Comentario. ¿Eh? Entonces, vamos a cómo se presentan estos datos. Bueno, vayamos en la parte de la introducción. Lo primero que vamos a decir, bueno, ¿qué hay de la estadística? Estadística, una palabra, ¿qué es? Cuando recién estamos empezando. Antiguamente esta cosa de la estadística estaba metido en un montón de partes. Donde más aparecía y con letrero grande era en los hospitales. Sección estadística. Y ahí guardaban un montón de informes, se iban llenando de papeles que, bueno, ahora eso tiene su parte de trabajo en la cuestión de la computación. ¿Mm? Podemos ingresar ahí informes. Bueno, ¿qué es la estadística? Según dice que las herramientas de la estadística se utilizan en muchos campos. Porque es la primera pregunta que ustedes dicen como estudiantes. ¿Y para qué sirven? ¿Dónde la voy a utilizar? ¿Eh? Por ejemplo, en los negocios. De alguna manera, esta situación va a tener que ir viendo con respecto a lo que son ventas, lo que son ingresos, que son costos, lo que es pérdida. Entonces, tenemos que agrupar ahí. En la psicología, el psicólogo de alguna manera tendrá que evaluar
al paciente cuál es el trastorno que está presentando. Un estrés muy avanzado, mediano, un estrés mínimo, etcétera. En la agricultura también puedo utilizar la estadística. ¿Qué tiene que ver la agricultura? Lógico, para el suelo. ¿Ah? ¿Cuáles son los componentes que hay en el suelo? Si tienen los nutrientes adecuados como para las plantas o la semilla que voy a sembrar para tener una buena producción. Entonces, hay una aplicación. En la economía, también los ingresos que tiene el país, los egresos, las exportaciones, importaciones, en fin, ahí está el mercado. En la administración, esa es otra parte importantísima de una empresa. ¿Cómo administra? ¿De qué manera? ¿Cómo tiene avances? En fin, hay una serie de cosas. Cuando en este instante uno escucha la televisión y de repente dice que, mira lo que está pasando con este alcalde, que saca música. Mal administrado. No ocurre. En la educación, también es importante la estadística, para ver los rendimientos, analizar en qué nivel estamos. Claro que hoy en día esos rendimientos y ese nivel, felices, felices, felices. Muchos estudiantes dicen, tengo que disfrutar porque voy a pasar igual. No es así. A lo mejor pasará de curso, pero en cuanto a contenido que tiene, es muy bajo. Y además, ya aquel que es más grandecito, ¿por qué? Nosotros le podemos perdonar al chiquitito, pero el que es más grandecito tiene sus responsabilidades. Bueno, no voy a entrar en ese tema. Y además, por mencionar uno de estos, es la ingeniería. ¿Y qué tiene que ver la ingeniería? Puede ser la ingeniería en mina. ¿Dónde puedo localizar los metales? Los minerales. Para poder producir un yacimiento. En la ingeniería, a lo mejor, de la construcción. ¿Qué tipo de material voy a utilizar para que tenga una duración por lo menos entre 10 y 20 años? Y no se me caiga el edificio. Que ahí también tenemos una serie de dificultades, pues, ustedes saben, los reclamos. Estas cuestiones de las mezclas. Que se pudren antes de. Bueno, hay mucha cosa que cortar aquí, ¿no? Eso es por mencionar algunas cosas con donde se puede ocupar la estadística. Una buena estadística, porque también le puedo decir que con la estadística también se miente. Para el individuo que dice, no, que esta cuestión, nada, se miente. Eso pasó en los años 73, 74, 75. Nos mostraban en la televisión gráficas. Con un gráfico uno puede mentir a diestra y siniestra, cara y palo. No, pero nosotros vamos a aprender cómo corresponde. Bien,
Cuando los datos que se analizan proceden de las ciencias biológicas o médicas, se prefiere el término bioestadística. Y es la misma historia. Nada más que para darle un caché a ese individuo. O sea, de repente dice, estadística. Ah, pero esto lo pasa en ingeniería. A nosotros no nos sirve. Entonces, para que no estén en ese tramo, yo también el nombre le ponen bioestadística. Estadística aplicada a la biología. ¿Y por qué a la biología? Bueno, porque ciencias biológicas tiene que ver con enfermería, tiene que ver con medicina, tiene que ver con odontología, tiene que ver con tecnología médica, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, estamos claros. Pero a pesar de todo nos hacemos la siguiente pregunta. Mire, ¿para qué sirve la estadística? Ya lo he mencionado, lo he dicho, pero ahora lo vamos a decir en una forma que quede plasmado. Es la ciencia que se ocupa en general de fenómenos observables. ¿Eh? De fenómenos observables. Fíjense ustedes, por ejemplo, ¿qué fenómeno puedo observar? La lluvia, la temperatura, ¿eh? Que puede ser un año seco, un año con temperaturas muy bajas. ¿Eh? Entonces, muchas de esas lo puedo observar. El crecimiento o decrecimiento de algunos valores en la bolsa, también lo puedo observar. De las exportaciones, en fin, fenómenos observables. Dice también que es la ciencia que desarrolla observando hechos, formulando leyes que los explican y realizando experimentos. Fíjese bien, realizando experimentos para validar o rechazar dichas leyes. No es que así que la estadística, no, si es una cuestión para contar lo que falta, lo que entra, lo que sale y nada más. No, 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 no. Nosotros vamos un poco más allá. Eso es. Es la ciencia donde se muestra que los modelos que crea pueden ser del tipo determinista o aleatorio. Y cuando hablamos de aleatorio, mire la palabra que sale ahí, estocástico. Podríamos haber dicho, los modelos que crea esta ciencia son del tipo determinista o estocástico. ¿Ve? Ve cómo que se eleva el lenguaje. Y es aleatorio. Y aleatorio significa al azar. Quiere decir que la mano del hombre, en general, perdónenme, pero muchos van a decir, claro, te cayó machista. No, estamos hablando como corresponde. Dejémonos de tonteras, oye. Aquí puede ser hombre o mujer el que va a realizar este trabajo, da lo mismo. Entonces, cuando hablamos de aleatorio, es al azar. Al azar. La mano del individuo que está presente no interviene. Bien, la estadística se utiliza como tecnología al servicio de la ciencia, donde la variabilidad viene de variación y la incertidumbre forman parte de su naturaleza. Podríamos decir, ¿cierto? La variación que puede sufrir
la fauna por un determinado percolado que está ingresando en las aguas de un pantanal. ¿Se fijan? Ahí hay una variabilidad y hay una incertidumbre porque uno no sabe cómo va a afectar a esa fauna. ¿De qué manera? Entonces hay que investigar. ¿Se dan cuenta? Vamos entonces a través de toda esta cosa que dijimos, ¿cómo se puede agrupar para hablar de la estadística? La estadística es la ciencia de la sistematización, recogida, ordenación y presentación de los datos referente a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico con objeto de, fíjense bien, ¿con objeto de qué? De deducir leyes que rigen esos fenómenos y poder de esa forma hacer previsiones sobre los mismos, tomar decisiones u obtener conclusiones. Esa es la definición, digamos, contundente de lo que es la estadística, mirado como ciencia. ¿Se fija? Y no para el conteo de lápiz, de tarro de pintura, no. Ahora, cuando hablamos de la sistematización y recogida, ordenación y presentación de datos, tenemos una estadística descriptiva. Vamos a describir el fenómeno. Una vez que hemos hecho eso, a lo mejor estos fenómenos aparecen algunas leyes que lo van a regir. Y ahí va a entrar la parte de la probabilidad. Es decir, ya entra una matemática más fuerte. Luego, y por último, dice que estas leyes que se fijan sirven para hacer previsiones sobre los mismos, para tomar decisiones u obtener conclusiones. Que eso es la inferencia, donde vamos a formular hipótesis, las vamos a tratar de probar a través de las probabilidades, y de manera tal que esta cosa quede plasmado en esa definición. Es más fuerte la cosa. A esta altura, aquellos que están escuchando o están viendo este video, otra cuestión difícil, muy complicada, la señorita lo enseñaba así nomás, una cuestión así, hacerla para allá. No. Esta es la importancia. Más adelante veremos algo más acabado, más terminado. Aquí estamos dando la introducción a. ¿Ya? Así que hágase el ánimo. No se aburre y no diga, córtate viejo. No. ¿Está bien? Si no le gustó mi presencia y mi persona, está bien. Puede ser. Es su problema. No es mío. Estoy solito. ¿Ya? Pasos que se deben realizar en un estudio estadístico. Estamos dando la introducción. Primero, plantear hipótesis sobre una población. Hipótesis, algo que nosotros vemos que está pasando alguna situación sobre una determinada población. Por ejemplo, podríamos decir, ¿por qué se mueren los peces en esa laguna? ¿Habrá alguna contaminación ahí? La laguna, población, los peces,
son los individuos, se mueren. Entonces, ¿por qué? El agua, algún problema le está ocurriendo, le falta oxígeno. No, vaya a saber. Bueno, pero aquí uno poner un ejemplo, algo que podríamos decir, los fumadores tienen más bajo rendimiento que los no fumadores. Aquí, si algunos fumadores dicen, nada que ver, no, sí tiene que ver. Porque si usted sí fuma, el problema del alquitrán y la nicotina le van liquidando su masa encefálica, aparte de los pulmones y otras cuestiones, el sistema circulatorio, en fin, ¿eh? Se llena de mugre. Bueno, pero a aquel que le gusta fumar, que fume. Yo no voy a dar una conferencia sobre eso. Total, este país es libre. Podríamos decir ahora, ¿en qué le va a afectar? Uno puede decir en qué sentido, otro puede decir mayor número de gente que va a perder o va a tener un rendimiento muy bajo. ¿Mm? Rendimiento medio, rendimiento promedio, le podemos llamar, en fin. Decidir qué datos debo recoger dentro de todo el margen de la estadística, eso se llamaría un diseño de experimento. ¿Qué individuos pertenecen al estudio? Ahí le llamamos, lo clasificamos como muestra. Lógicamente, aquellos que puedan fumar, no sé, de alguna manera. Fumadores y no fumadores en edad adolescente. Podemos hacer una encuesta y encuestar a adolescentes. Dentro de algunas preguntas, de repente le podemos preguntar por ahí, ¿usted fuma? ¿Sí o no? Le podemos preguntar cuántos cigarrillos al día fuma. Una cajetilla, media cajetilla, 5 cigarros. No sé. Ahí puede aparecer eso. Criterio de exclusión, ¿cómo se eligen? Descartamos a los que padecen enfermedad crónica, porque hay algunos que no fuman y tienen problemas respiratorios. ¿Qué datos recoger de los mismos? Variables. Número de bajas, tiempo de duración de las bajas, el sexo, si es hombre o mujer, nivel, u otros factores. Pasos que se deben realizar en un estudio estadístico. Se fija que hasta aquí muchos de ustedes de los que están escuchando, no, esa cuestión nunca nos dijeron en la enseñanza media. Mira, güey, me salió medio mexicana la cuestión, ¿eh? Esto es por ver películas mexicanas, po. No es que como uno está ahora así, y, para no aburrirse, ve películas, entonces se le pegan las cuestiones. Bueno, primero hay que recoger los datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En forma estratificada, sistemáticamente. Estratificada es por estratos. Si vamos en una población, por ejemplo, podemos dividirla. En una ciudad podemos dividirla por población, por sectores, donde vamos a sacar esta cuestión. ¿Ya? Resumir, describir los datos obtenidos. Es decir, aquí donde aparecen las famosas tablitas de distribución de frecuencia. Esa es la historia. Ah, sí, la señorita lo explicó, algo de la tabla. ¡Qué entretenido! Sí, pero no están así como... No, si no, si hay que tirar raya y empezar a calcular cuestiones sin saber para qué. Ese es el problema. Aquí, a través de la tabla de distribución de frecuencia, podemos encontrar el tiempo medio de las bajas de los fumadores y no fumadores, que en este caso serían los estadísticos. La media aritmética, que a futuro lo vamos a ver. La mediana.
Esos son estadísticos. La varianza, ese es otro estadístico. En fin. Porcentaje de baja en fumadores. Sexo. Es decir, si es hombre o mujer. La frecuencia de ellos. Gráficos. Eso lo vamos a mostrar. Realizar una inferencia sobre la población. La inferencia es analizar, poner pruebas de hipótesis, si acaso estos fumadores, qué rendimientos tienen, si el fumar le produce daño o no le produce daño, si se le pudre el pulmón o no se le pudre. Te estoy hablando cuestiones fuertes. A lo mejor van a decir, este viejo está loco, pero es así. El rendimiento promedio de los fumadores es menor que los no fumadores. Esa es la hipótesis. Cuantificar la confianza de esta inferencia. O sea, ¿cuál es el nivel de confianza de esta inferencia, de este rendimiento promedio de los fumadores es menor que los no fumadores? ¿Cuál es el nivel de confianza? ¿Un 95%? Ahí está. Y luego, significación del contraste. En este caso es la potencia de la prueba. ¿Qué tan fuerte es? Bueno, ahí tenemos eso. Hasta aquí, muchos, vuelvo a insistir, paciencia, porque es la base. Y eso es más o menos lo que uno tiene que madurar para tener idea a futuro de hablar de estadística. Método científico y la estadística. Aquí donde se complementa toda la situación. ¿Se fija? Plantear hipótesis. Diseñar algún experimento de cómo lo vamos a trabajar, recoger datos y analizarlo, obtener conclusión y volver otra vez. Eso es así. ¿Ves? Se gira el asunto y vamos trabajando. Bueno, población y muestra. Hablamos de población, hablamos de una muestra. Población es el conjunto sobre el cual estamos interesados en obtener conclusiones, o sea, obtener la inferencia. Ahí lo he mostrado con personas. Esas son las. No significa que siempre la estadística se va a hacer sobre el conjunto de las personas. No. Normalmente es demasiado para poder abarcarlo. Cuando hablamos de una población muy grande, ya, perfecto. Por ejemplo, más sencillo. La población es uno mismo. El ser humano. Y quiero hacer un análisis de la sangre de ese individuo. Entonces, si voy a analizar la sangre, es terrorífico este ejemplo. Terrorífico. Si quiero analizar la sangre del individuo, no lo puedo vaciar, no le puedo chupar toda la sangre y analizar su sangre y después devolvérsela. No, porque ya el gallo está muerto, se murió. Ahora, ¿por qué? Porque si al gallo le falta la sangre y toda la cuestión, liquida el seso, se paraliza el corazón, el cerebro no funciona, se muere. Y los órganos vitales empiezan a decaer y problema. ¿Por qué? Porque a través de la sangre, ¿por qué se le va a eliminar el cerebro? Porque a través de la sangre lleva el oxígeno al cerebro, viejo. Yo no soy biólogo, ni enfermero, ni médico. Es una cuestión lógica. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando quieren hacerme un examen de sangre? Le sacan una muestra. Una muestra. Es decir, viene una muchacha o un muchacho y con una jeringuita te pincha el brazo y te saca 10 centímetros cúbicos. Un poquito así de sangre. Ahí está. Así un poquito. Y con eso te lo analiza.
Aquí yo lo estoy presentando como que la población hay que cortarla por un pedacito y solamente mantener unos pocos. Esa muestra tiene que ser representativa. Por ejemplo, basta y suficiente, por ejemplo, si yo quiero saber el problema de azúcar que tengo en la sangre, entonces un pinchazo en el dedo, bocho una gotita en una situación de una winchita, en una lámina, y en una maquinita me mide el nivel de sangre, de azúcar. Y mi nivel a lo mejor dice, supera el nivel, está muy dulce, las hormigas se le van a subir por la canilla. ¿Cómo? Nada que ver. Pero es algo así. Ya, oye, soy fome. Está formado, en este caso, la muestra estaría formada por miembros seleccionados de la población. También en este caso nosotros podríamos elegir personas, supongo, todos los cuartos medios de un colegio. No son muchos. Entonces puedo elegir algunos estudiantes. ¿Cómo los elijo? Ah, los que tienen mejor nota. No, tampoco. Entonces ahí existen números aleatorios. ¿Eh? Y entonces me fijo una forma de cómo hacerlo a través de esos números aleatorios y enumero a toda la población y después con esos números aleatorios voy seleccionando estos individuos. ¿Eh? Variables. Otra cosa. No puedo empezar a decir, bueno, voy a estudiar esto, voy a estudiar esto otro y después hacer toda una mezcla. No es al lote la cuestión. No es al lote. Entonces, en el asunto de las variables, una variable es una característica observable que varía entre los diferentes individuos, personas, lugares o cosas de una población. Las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Fíjese las palabras. Cualitativa. Cualitativa. Viene de cualidad. ¿Eh? Una cualidad del individuo. Podría ser. Eh, tiene el pelo rizado. Tiene el pelo liso. Tiene el pelo negro. Tiene los ojos azules. Tiene los ojos verdes. Cualidad. Cuantitativo. De cantidad. ¿Eh? De cuantificar número de hijos en una familia. Número de artículos defectuosos en una producción. ¿Se fijan? Mire, aquí salió, grupo sanguíneo. ¿Eh? ¿Cómo puede ser? Tiene grupo A, B, AB, O, que antes se llamaban estas cuestiones, ¿cierto? Le llamaban grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 0 o grupo 4. Número de artículos defectuosos por caja. Eso lo hablamos también. 0, 1, 2, 3. No me va a aparecer medio artículo defectuoso. No. Su nivel de felicidad declarado. Mire lo que se puede estudiar. Está deprimido. Ni fu ni fa, o sea, le da lo mismo. ¿Eh? O es muy feliz. ¿Qué? La altura puede ser de las personas o puede ser la altura del dormitorio, del living, el comedor, la cocina, etcétera, etcétera. Medidas. 1,64, 1,74, 2 metros 25. Esta cuestión puede darse a las personas. Los jugadores de voleibol, los nadadores, los basquetbolistas. Hay varios que miden esa estatura.
2,25 metros. Bueno, cuando en este caso el sanguíneo, ¿ve? Variable cualitativa. Hay una cualidad. ¿Qué grupo tiene usted? Grupo A. ¿Eh? Número de artículos defectuosos. Variable cuantitativa, porque estoy contando. Su nivel de felicidad declarado deprimido, ni fu ni fa, muy feliz. Variable cualitativa. Y la altura es una variable cuantitativa. ¿Se dan cuenta? Si nosotros vamos formando una idea de lo que hay ahí, ni un problema. Tipos de variables. Ahora, mire, si esta cuestión me costó hacerlo. Las variables cualitativas, porque anteriormente dimos ejemplos. Toman valores en conjuntos de estados, de atributos o categoría. Es decir, no se pueden asociar naturalmente a un número. ¿Está clarito? No se puede realizar operaciones algebraicas. O sea, le reafirmamos ahí. ¿Ah? Las variables cuantitativas toman valores en conjuntos de estados numéricos. Tiene sentido hacer operaciones algebraicas con ellas. ¿Eh? Dentro de las variables cualitativas vamos a encontrar variables cualitativas nominales. Si sus valores no se pueden ordenar. Nominales. Los nombres de las personas. Juan, Pedro, Diego. Los nombres de las ciudades. En fin, nombres nominales. El sexo. Hombre, mujer. Grupo sanguíneo. La religión. ¿Cuál no se puede ordenar? Católica, musulmana, no sé, bautista. Nacionalidad. Chileno, argentino, brasileño, norteamericano, francés, alemán, chino. ¿No? Fumar, sí o no. Fuma o no fuma. Ordinales. Si sus valores se pueden ordenar. Mire, mejoría de un tratamiento. El paciente se encuentra leve. El paciente se encuentra grave. Nivel de educación. Básica, incompleta, completa, media, incompleta, completa, universitaria. Grado de satisfacción. También lo puedo ordenar. El grado de satisfacción. Estoy molesto. No, la verdad de las cosas que no ha sido para mí algo muy bueno esto. Y a lo mejor podría decir, oye, es estupenda esta cuestión. Variables cuantitativas. Dice que toman valores en un conjunto. Y podemos mencionar aquellas que son discretas. No, es que cuando le cuentan un chisme, es discreto. No, nada que ver, no se refiere a eso. Aquí se va a referir a que solamente toman valores enteros.
Es decir, están dentro de los números naturales. Pertenecen a un conjunto cuantificado, es decir, número de hijos. ¿Ves? Matrimonio no tiene hijos, 0 hijos. Matrimonio tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos. No puede tener un hijo y medio. Número de cigarrillos que se fuma el individuo. No, si me fumé la mitad del cigarrillo. O fuma o no fuma, se acabó la cuestión. Número de artículos defectuosos. No, es que esta tacita está media picada. No, es defectuosa la cuestión. Eso es el patrón de calidad. Continua. Si entre dos valores son posibles infinitos valores intermedios. Altura. ¿Se fija? Entre 1,50 m y 1,62 m. Hay una infinidad de valores ahí. Presión sanguínea. La presión. Cómo bombea la sangre, la presión sanguínea. También. La producción, los ingresos, los costos, las temperaturas. Infinidad de valores. Medible. Que sean medibles. Bien. Un cuadro de resumen de estas variables lo podríamos realizar así. Tipo de variable que dijimos que eran cualitativas o cuantitativas. Luego de las cualitativas podrían ser nominales, que significa las categorías, o ordinales, que se pueden ordenar. De las cuantitativas mencionamos aquellas que son discretas o continuas. Entonces, las discretas están definidas en un conjunto contable y las continuas medibles. Nominales, no hay un orden en las categorías. ¿Se fija? Ordinales, vamos a presentar alfabéticas. Cuando ordenamos la lista de los cursos, empezamos por la A, los apellidos con A, los apellidos con B, los apellidos con C, etcétera, etcétera. Alfabética. Hay un orden natural entre las categorías. ¿Sabéis lo que acabo de decir? Numéricas, que en este caso hay un orden natural entre las categorías. Numéricas, ordinales. Como cuáles, ya lo dijimos, ¿cierto? Nivel educativo. Ahí hay una. ¿Ven? Ese. Nivel socioeconómico. Nivel socioeconómico bajo, medio, alto. ¿Ven? Ya. Discretas. Hablamos de asociadas a conteo, o sea, a un conjunto que sea contable. Y ese conjunto contable son los naturales, los números naturales. Y continuas asociadas a mediciones. Este es el panorama que tenemos que tener inserto en nuestra cabecita para poder tener más o menos una idea de lo que es la estadística. No va a ser siempre así, sino que después vienen cuestiones más amenas. En este momento, a lo mejor algo muy difícil para algunas personas de digerir. Pero hagan un esfuerzo. Bien. Espero que si aquellos que llegaron hasta aquí les haya gustado, más o menos. Estamos hablando en estadística. No me gustó mucho. Está declarando. ¿Se fija? Ya estamos metidos en el cuento. Bien. Para no cansarlo, gracias por la atención que prestaron.
y hasta una próxima donde la situación será muy distinta. Que estén bien. Cuídese. Todavía no pasa este bicharraco. Cuídese. Estamos a puertas de, pero cuídese.